Bienvenidos a todos a esta serie que hemos denominado Liberado de nuestros miedos. Tenemos miedos a muchas cosas. Ya vimos el miedo al fracaso, ya vimos el miedo al futuro, ya vimos el miedo a las finanzas, ya vimos lo que más atañe al miedo, que es el miedo a estar solo, el miedo al rechazo. Y hoy en la parte 5 vamos a ver tu insuficiencia y el poder de Dios. Ese miedo cuando nos sentimos que no somos capaces de dar la talla. El miedo en que sentimos que no somos los indicados para esa labor. El miedo que tenemos al sentirlo que no vamos a dejar el buen nombre de nosotros en alto, sino que vamos a quedar mal. Ese es el miedo que vamos a hablar hoy. Saludamos a las personas que nos visitan por internet. Hay varias personas que hoy están enfermas, están desde internet conectados. Está mi sobrina desde España. Hay personas desde muchas partes conectadas, entonces aprovecho a saludarlos, a decirles bienvenidos. Entonces vamos a ver, cada vez que enfrentamos algo nuevo en la vida, enfrentamos el miedo a la insuficiencia. Cuando usted lo contratan en un nuevo trabajo, usted va un poco asustado, expectante obviamente, feliz porque sabe que le van a pagar, pero usted va con un miedo a que ¿será que sí doy la talla? ¿Será que sí ocupo las expectativas del jefe? ¿Será que sí ocupo el perfil del cargo? Y eso es el miedo a la insuficiencia. Eso es un miedo natural, no se preocupe, es un miedo que todos los seres humanos tenemos. Ese miedo a no poder mostrar lo que realmente somos porque nos da el temor. A veces confunde la gente este miedo con la humildad. No, yo tranquilo, yo no lo hago, no se preocupe, y creemos que es una condición que Dios quiere que nosotros estemos como ahí agachados y no, yo nunca voy a poder ser así. Cómprese este carro mejor. No, yo no, eso no es para mí. Cómprese una casa en un mejor lugar. No, eso no es para mí. Y confundimos ese miedo con humildad. No, eso es miedo. Usted puede tener una vida mejor, usted puede tener un futuro mejor, pero ese miedo lo hace a usted caer en una falsa humildad. No, yo así como estoy bien. Y agacha la cabeza y camina encorvado. Yo no, estoy feliz, hábleme. Entonces, no, eso no es humildad, eso es miedo a la insuficiencia, a que usted no pueda. Miedo a que no me meto en esa casa porque de pronto no puedo pagar las cuotas. Miedo a que no contrato algo porque de pronto no alcanzo. Miedo a no llegar a cumplir las expectativas. Efesios 1:19 dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Y segunda de Timoteo 1:7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oro para que los ojos de vuestro corazón sean abiertos y puedas ver el gran poder de Dios en tu vida. Hoy vamos a hablar de eso. Lo que vence el miedo a la insuficiencia es el poder de Dios en nuestra vida. Entonces nuestra oración hoy, como en Efesios 1:19 dice: oro para que los ojos de su corazón sean abiertos y podamos ver el gran poder de Dios en nuestra vida. El que quiere tomar nuestro sentimiento de yo no tengo lo que se necesita, y Él quiere expresarnos que Él tiene todo lo que se necesita para que nuestra vida salga adelante, ¿sí? A veces creemos que nosotros no tenemos lo que se necesita. Yo les he dicho a algunas personas aquí en la iglesia que yo los veo a ustedes como predicadores y ustedes me dicen: yo no tengo lo que se necesita, pero Dios sí ve en ustedes, Él tiene el poder de lo que se necesita para ponerlos a poner acá, a practicar acá y a hablar y predicar acá. Entonces, ¿cómo lo hace Dios? Tenemos que aprender a cambiar nuestra respuesta a nuestros sentimientos de insuficiencia por la respuesta a Dios a nuestros sentimientos de ser inadecuados. Debemos cambiar nuestra perspectiva a la perspectiva de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Dejar de pensar como nosotros y empezar a pensar como piensa Dios. Porque es la única manera. La canción que estábamos cantando dice: yo sé quién va adelante, yo sé quién va detrás, Dios de ejércitos, Él siempre conmigo está. O sea, si yo entiendo lo que estoy cantando, si yo sé que de quién voy a temer, porque yo sé quién es el que está conmigo, nada contra mí prosperará. Y eso lo dice la palabra: ningún arma forjada prosperará contra mí. Si yo sé quién está conmigo, ¿quién contra mí?
Entonces, es cambiar mi perspectiva. Ante los ojos de la gente, ante los ojos de mi familia y ante mis propios ojos, yo me miro y digo, yo no soy capaz. No tengo lo que se requiere ni lo que se necesita, pero debo cambiar esa perspectiva y voltearla por la perspectiva que tiene Dios. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta natural a ser inadecuados? Recordemos el jardín de Edén, ayer lo hablamos en parejas. En el jardín de Edén estaba Adán y estaba Eva, ¿cierto? Y un momento el Señor les dijo, no, pueden comer de todos los árboles que hay aquí, todo el fruto que hay aquí, menos de ese árbol de la vida. Apareció la serpiente en la escena, convenció a Eva y le dijo, pero ¿por qué no come? Lo que pasa es que Dios sabe que si usted come, usted se vuelve igual que él o mejor que él. Entonces Eva, ¿qué hizo? Comió. Y Eva después, ¿qué hizo? Convenció al otro que comiera. Y luego, ¿qué hicieron los dos? Se taparon sus partes íntimas y se escondieron detrás de los arbustos. Y cuando apareció el Señor, les dijo, ¿a ustedes qué les pasa? Y dijeron, nos da vergüenza porque estamos desnudos. Nos da vergüenza porque estamos desnudos. Entonces, cuando nosotros nos sentimos inadecuados, tomamos ese comportamiento natural que tomó Adán y Eva. ¿Y cuál fue el comportamiento? Escondernos. Hay veces que nos escondemos, no queremos hablar con la gente, no vamos a la calle, no salimos con nadie, no contestamos el teléfono y nos escondemos debajo de las cobijas, porque tenemos miedo a la insuficiencia, miedo a defraudar a alguien o miedo a defraudarnos a nosotros mismos. Hay gente que no toma riesgos en la vida y la vida es de tomar riesgos y cuando se toman en fe en el Señor, Dios lo respalda. Entonces, cuando nosotros tenemos ese sentimiento de insuficiencia, nos escondemos, ¿sí? Todo está en su lugar, todo está bien, lo cubrimos, pretendemos que nada sucede, nos hacemos los locos, todo está perfecto, déjeme quieto, deje las cosas así. Decimos, nunca voy a dejar que me duela así de nuevo, nunca me voy a enfrentar a una situación así de nuevo, yo no voy a ir, yo no voy a estar ahí. ¿Alguna vez cuando te sientes inadecuado, te has ocultado? ¿Sí? No enfrentamos, no ponemos la cara porque nos sentimos inadecuados. O nos culpamos, es lo segundo que pasa cuando nosotros estamos sintiéndonos inadecuados. Es natural sentirse inadecuado. ¿Qué hizo Adán? Cuando el Señor le dijo, ¿y qué fue lo que pasó? Y él de una vez dijo, fue ella. Entonces echamos toda nuestra culpa y nuestra carga en otras personas, tratando de tapar lo que nosotros estamos haciendo. No reconocemos nuestro error, sino empezamos a culpar a los demás. Entonces, cuando estamos así, tenemos esas respuestas. Nos escondemos, nos cubrimos y nos culpamos. ¿Sí? Pero hoy vamos a ver que nosotros somos liberados de la insuficiencia, no por los grandes éxitos que tengamos, sino por la manera como nosotros respondemos ante las dificultades de la vida. La manera como usted responde ante las dificultades y en los momentos y las circunstancias difíciles es la manera en que usted vence la insuficiencia. Entonces, hoy vamos a ver 3 cosas que Dios pone en nuestra vida para mostrar nuestra insuficiencia y cambiarla en su poder. Dios envía circunstancias difíciles en nuestra vida y podemos responder de 2 maneras. Podemos enojarnos y amargarnos y sentirnos cada vez más inadecuados, o podemos entender la manera en que Dios quiere que nosotros respondamos. Cada vez que usted tenga un momento difícil en su vida, Dios se lo está permitiendo para formar 2 cosas. O usted se vuelve más amargado o usted aprende a depender de Dios. Entonces, vamos a ver cuáles son las cosas que Dios envía a nuestra vida. Debilidad incurable. Usted construye confianza a medida que responde a la debilidad incurable con la dependencia. La gente irrazonable, tienes que aprender a construir confianza para responder a las personas no razonables con paciencia. Y problemas imposibles, es con los cuales respondemos con fe. Segunda de Corintios 12, el apóstol Pablo luchó con algunas debilidades incurables en su vida. ¿Sí? Él lo llamó el aguijón de carne. No narra la Biblia qué es. No narra la Biblia qué es, simplemente se llama y se describe como el aguijón de carne. Y Pablo le pide al Señor que se lo quite y el Señor no se lo quita. Y Pablo le responde al Señor, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? ¿Qué es una debilidad incurable? Debilidad incurable no es cuando usted va pasando por un sitio de postres y ve unos muffins de chocolate y usted se derrite de verlo.
O usted va pasando y ve un merengón en un carro, generalmente es un Renault 4, yo no sé por qué asocian el Renault 4 con el merengón, pero está el Renault 4 con la puerta abierta y están todos los merengones ahí y usted frena su carro o se baja del bus o llega ya en su bicicleta o como sea y usted se derrite por un merengón. Eso no es una debilidad incurable porque eso sí se puede curar. Debilidad incurable es esa insuficiencia natural que nosotros tenemos. Es algo lo cual nacemos con eso y el Señor se glorifica en esa debilidad. Pablo habla del aguijón de la carne y hay gente que, yo vi por acá algunas cosas, que dicen que puede ser una limitación en su vida. Mucha gente dice que fue que él no podía ver muy bien, que posiblemente tenía malaria. Alguien dijo que el aguijón de la carne era la esposa de Pablo, aunque Pablo no se casó. No sé dónde sacan todas esas cosas, pero cierto es que Pablo tenía una debilidad y el Señor no se la quitó. O una malformación y el Señor no se la quitó. O un complejo y el Señor no se lo quitó. ¿Por qué? Porque en la debilidad el Señor se glorifica. Porque entre más débil soy, dice Pablo, más fuerte me vuelvo. Cuando yo entiendo que no soy yo y pongo esa debilidad en el poder de Dios, más fuerte me vuelvo yo. Mi poder se perfecciona en la debilidad. La Nueva Traducción Viviente dice, mi poder actúa mejor en la debilidad. Cuando usted ha visto servicios cristianos o evangélicos en la televisión, que aparece un estadio y aparece una tarima y la gente va pasando allá y dice, yo tenía mi pierna dañada por 55 años y tengo 40 de nacimiento, pero vine y el Señor me sanó y gloria a Dios, y le dan la gloria a Dios por eso. ¿Se ha dado cuenta? Ellos le dan la gloria a Dios en esos momentos en la televisión. La palabra dependencia quiere decir que Pablo vio el poder de Dios en su debilidad, aunque no fue sanado. Porque es que es muy fácil ver el poder de Dios cuando hace un milagro en mi vida. Y es muy fácil decirle gracias y gloria a Dios que me dio la casa, me dio el carro, me dio la beca, me sanó, mejoró a mi esposo, me cambió, todo lo que queramos. Gracias y gloria a Dios. Es fácil darle la gloria a Dios cuando vemos el milagro. Pero cuando estamos en la debilidad, poderle dar la gloria a Dios como lo hizo Pablo, eso significa dependencia. En bendición o en prueba, yo siempre estoy pegado de la mano de Dios. Les enseñé en la última sesión de cuando estás esperando un milagro, en la quinta sesión, perdón, lo que significa fe. Fe no es dar gracias cuando ya el Señor cumple el milagro. Fe es dar gracias por anticipado. Fe es dar gracias antes de que suceda. Porque si yo doy gracias cuando sucedió, eso se llama agradecimiento. ¿Me hago entender? El Señor, yo he estado pendiente de algo, salió el trabajo, salió el negocio, salió la casa, salió lo que sea que usted haya estado durando, el Señor se lo dio y usted dice, gracias Señor porque me diste esta victoria. Eso es agradecimiento. Pero cuando usted está en la prueba y le dices, gracias Señor porque yo no entiendo por qué estoy pasando por esto, pero sé que cuando termine tú me vas a dar la victoria, te doy gracias por eso. Yo sé que estoy en esta enfermedad, no entiendo por qué la estoy pasando, pero te doy gracias porque tú me vas a sanar. Te doy gracias porque tú vas a sacar algo bueno de esto. Eso es fe. Y Pablo aprendió a hacer eso, dependencia de Dios. Porque ¿quién de nosotros garantiza que mañana vamos a estar vivos? Ninguno, pero debemos depender de Dios. A veces dependemos de nuestro salario, dependemos de nuestro intelecto, dependemos de nuestra inteligencia, pero a veces no dependemos de Dios. En la mañana levantémonos y digámosle, gracias Señor. Esta mañana a las 2 de la mañana me desperté. Yo quedé despierto y yo empecé a pensar, y yo ¿qué hago despierto? Cuando un momento escuché 2 disparos, cerca de la casa, en la parte de arriba, escuché los 2 disparos. Y me puse a pensar, uno puede estar dormido y una bala perdida cae en mí o en mis hijos. Y debemos darle gracias a Dios con fe. Y fe es anticipación a lo que está pasando. Muchas veces nuestra respuesta a los sentimientos de inseguridad es inadecuación, es que mantenemos la vida reducida a nuestras limitaciones humanas. Nos basamos en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia capacidad y en lo que nosotros podemos hacer, pero no estamos tomando en cuenta lo que Dios es capaz de hacer. Vuelvo y les repito, si yo sé quién va delante y yo sé quién va detrás de mí, el Dios de los ejércitos de ángeles siempre conmigo está. Es diferente, a ir en mis fuerzas. Hay veces que vamos a golpear la puerta del supervisor del trabajo, la persona que está por encima de nosotros, el que nos puede dar
un ascenso o promovernos, y nosotros vamos basados en nuestra inteligencia. Pero cuando vamos sabiendo que yo sé quién va adelante y yo sé quién va detrás y el favor de Dios está conmigo, todas las puertas se abren, porque para Dios nada es imposible. Hágase esta pregunta una vez al mes por lo menos. Hágase esta pregunta: ¿qué estoy tratando en mi vida que no puedo lograr con mi propia fuerza y requiere la fuerza de Dios? Una vez al mes hágase esa pregunta. ¿Con qué estoy luchando que he luchado con mis propias fuerzas, con mi propio conocimiento, con mi propio intelecto, con mi personalidad, con mi carisma, con todo lo que yo soy, y no he podido lograrlo y requiere del poder de Dios? Una vez al mes hagámonos esa pregunta. Es que debemos, para poder vencer esa debilidad de nuestra vida, debemos depender de Él, no de nosotros mismos, debemos depender de Él. Si yo dependiera de mí para pararme a predicar, yo saldría diciendo un chorro de babosadas y ustedes se dormirían y se pararían y se irían. Pero yo dependo es de Él. Yo preparo el mensaje, yo oro, le digo: Señor, por favor, habla a sus vidas, habla a mi vida, porque tengo que vivir lo que estoy enseñando, pero habla a sus vidas, transforma sus corazones, transforma sus mentes, hagan que cuando salgan de aquí sean personas diferentes y quieran volver aquí, no por nosotros, sino porque tú estás en este lugar. Eso se llama dependencia de Él, ¿sí? Dependencia de Él. Cuando la gente piensa acerca de depender de Dios, ¿usted qué se imagina? Cuando estamos hablando de depender o de confiar en Dios, estamos imaginando como que hay una roca gigante inamovible, ¿no? Una roca, y uno se abraza a esa roca y cree que eso es depender de Dios. O sea, estabilidad, firmeza, tranquilidad, paz, eso no se va a mover. O sea, Dios siempre va a estar ahí firme y no se va a mover. Pero cuando yo pienso en dependencia de Dios, ¿saben qué me imagino? Un transbordador espacial. Porque la roca es firme, pero no va a ningún lado. Y Dios siempre va a alguna parte. Dios siempre quiere llevarnos a otro nivel mejor. Dios siempre quiere promovernos en mejor a mejor. Entonces, un transbordador espacial está aquí y va fuera de la órbita terrestre. Entonces, eso es dependencia de Dios. Saber que usted está firme, bien agarrado, pero que no se queda ahí. Si yo estoy en Cristo, nunca puedo ser el mismo. Siempre voy mejorando, mejorando. De gloria en gloria te veo, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando hablemos de dependencia de Dios, entendamos eso. No somos nosotros, sino es lo que Él puede hacer en nosotros, lo que Él puede hacer en nuestras vidas, ¿sí? Si usted cree que no puede tener ese tipo de fe, nunca podrá ser una persona de fe. Usted ve gente de fe y dice: yo no puedo tener esa fe, usted nunca va a ser una persona de fe. ¿Sabe cómo se desarrolla la fe? Poniéndola en práctica. Yo tengo una fe que a veces me sorprendo y yo digo: yo quiero esto, y el Señor me da. Y por fe lanzo palabra, y por fe me arrojo a decir cosas, y por fe me lanzo a afirmar cosas, y por fe me arriesgo a cosas, y el Señor me ha respaldado. Y la gente me dice: ¿usted cómo hace? Fe. Yo quisiera tener su fe. Hágale, láncese, anímese, créale a Dios, porque fe es eso, creerle a Dios. Y usted solamente va a poder desarrollar su fe cuando usted pone en práctica la fe, en algo. Póngale la fe en algo a Dios y crea en eso. Hay unas personas que vienen a Cristo y dicen: Dios, mira lo que tienes, mírame quién soy yo. Yo conozco la Biblia de arriba abajo, yo crecí en un hogar cristiano, mi abuelita y mi mamá me enseñaron la palabra de Dios, yo me sé los versículos, yo me sé las historias, yo soy, mejor dicho, a ver, ¿qué va a hacer conmigo? ¿Saben qué pasa con eso? Son personas que Dios no necesita. Dice la palabra de Dios que Él resiste al soberbio. Pero cuando yo vengo y le digo: Señor, yo te necesito porque sin ti no soy nada. Mi vida la he vivido hasta el día de hoy en mis fuerzas, pero sé que contigo soy más que vencedor, sé que contigo llegaré más lejos. El Señor dice: bienvenido, porque eres de los que estoy buscando. Él resiste a los soberbios. La gente que se sabe la Biblia de arriba abajo, la gente que ya hay otra vez esa predicación, otra vez va a hablar de lo mismo, esa historia yo ya me la sé y yo la puedo contar hasta mejor. Esa gente, Dios le dice: ¿sabe qué? Que es allá. Pero cuando venimos con un corazón humilde, le decimos: Señor, te necesito. El Señor está dispuesto a recibirnos, a abrazarnos y a amarnos. ¿Dónde podemos empezar? Si usted tiene una fe débil o no tiene nada de fe, y si usted quiere depender de Dios y que Él se convierta en su mayor fortaleza, ¿dónde puede empezar? ¿Cómo podemos empezar? Dice Salmo 63:2:
Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Y el Salmo 40:17 dice, y a mí pobre y necesitado quiera el Señor tomarme en cuenta. ¿Sabe en qué lugar puede usted empezar a desarrollar su fe y la dependencia de Dios? Aquí en la iglesia los domingos. Venga un día a la semana, por lo menos una vez a la semana, y su fe va a empezar a ser fortalecida. Miren, esta serie que estamos empezando a mí ha hablado mucho. Búsquenlo en internet, están los 4 mensajes anteriores. El primer mensaje, ustedes estuvieron acá, la mayoría estuvo acá, y ustedes saben cómo Dios se movió en ese lugar, en este momento. Y usted sabe cómo Dios tocó su vida, por el miedo al rechazo, por el miedo a no ser aceptado. Cuando hablamos del futuro nos dimos cuenta que muchos tenemos miedo a lo que vendrá mañana, a lo inesperado y a lo incierto que es el futuro. Hablamos de tener miedo al fracaso y no nos gusta fracasar, nos gusta ser victoriosos, pero tenemos miedo al fracaso. Tenemos miedo a que se nos acaben las finanzas, tenemos miedo a que no podamos producir dinero, que nos quedemos sin trabajo, y el Señor nos da la dependencia de Él y nos mostró hace 8 días cómo estar dependiendo de Él. Y hoy nos está hablando de cómo ser libres de la insuficiencia que hay en nuestra vida y cómo aprender a confiar en Él. ¿Cree usted que si empezamos a tomar cada domingo lo que Dios habla en nuestra vida, nuestra fe no va a ser fortalecida? Llevo un año larguito siendo pastor de esta iglesia y he aprendido más en este año y unos meses de ser pastor de esta iglesia que los 17 años que llevo de cristiano. Porque cada día estoy preparando algo para ustedes de parte del Señor. Pensamos las series, ¿qué vamos a trabajar? ¿Qué necesita la iglesia? Señor, ¿qué quiere tu pueblo escuchar de ti? ¿Cómo lo vamos a organizar? ¿De qué tema vamos a hablar? Y estamos trabajando los temas y estamos trabajando los grupos pequeños porque hemos aprendido a fortalecer nuestra fe en Dios. Esta semana me sorprendí gratamente, enseñé a un pastor en una iglesia del norte cómo lo hacemos acá. Y el hombre empezó a implementar lo que hacemos acá y sacó su primer video. Y lo hizo con una excelencia que quedé gratamente sorprendido. Y le dije a Alexandra, qué bueno. Y me dijo, es que si la gente ve como tú lo haces, va a querer hacerlo. Y lo grabó mejor que nosotros. Hizo un mejor video que los que nosotros hacemos para los grupos, pero lo hizo. Entonces debemos venir cada 8 días a la iglesia, por lo menos, para que nuestra fe sea fortalecida. Lo más importante que sucede en la adoración, que es este servicio de domingo, no es que vengamos y pensemos en Dios, sino que me estoy dando cuenta de lo mucho que Dios piensa en mí. Fíjense lo importante de esto. Lo importante del domingo no es que usted venga y usted piense en Dios. Lo importante es que usted viene y se da cuenta que Dios piensa en usted. Porque yo sé que hay palabras que salen de mi boca inspiradas por Dios que llegan a su corazón. Y usted dice, ¿cómo el pastor supo eso? ¿O por qué me está diciendo eso? ¿Quién fue y le contó? Es lo importante del servicio de adoración, que usted aprende a darse cuenta que Dios se preocupa por usted. Puede ser que haya mucho tiempo que no haya venido, pero hoy Dios está hablando a su vida. Puede ser que usted se haya levantado y dice, yo no quiero ir esta mañana, o llegó un poquito tarde, pero Dios le ha hablado a su vida. Lo importante de venir el domingo a la iglesia no es que yo piense en Dios, recuérdelo, es que Dios me demuestra que piensa en mí. Yo los veo cantando ustedes, algunas personas levantan sus manos, otros cantan a voz loable, fuerte, otros dejan que caigan sus lágrimas por sus mejillas. Y es Dios quien está hablando allí a ustedes. Es Dios quien está tocando sus vidas. Usted escucha los mensajes y piensa en cosas. Y yo sé que Dios le da ideas y hagamos esto, hagamos este proyecto, ¿por qué no hago esto? ¿Por qué no hago lo otro? Es Dios quien está demostrándole que lo ama y Dios está pensando en usted todo el tiempo. Eso es lo importante, lo interesante y lo que me emociona a mí de venir un domingo a la iglesia, que Dios me está esperando. A mí no me motiva que ustedes me esperen a mí. A mí no me motiva verle la cara a ustedes, quiero que lo entiendan con amor. Lo que me motiva a venir acá es que el Señor ha estado preparando esto para nosotros. Y claro, me duele el corazón cuando la gente no quiere venir porque simplemente no quiere venir. No hay problema, no podemos obligarlos. Pero cuando aprendemos a enamorarnos de Dios y darnos cuenta que Él está preparando esto para nosotros, lo gozamos y lo disfrutamos mucho más. Ahora, hay una segunda manera en la que Dios usa circunstancias y cosas para que nosotros aprendamos a depender de Él. Y son las personas irracionales. De así que hay, ¿sí o no? Usted no se cruza con personas irracionales. Uy, yo no los quiero mirar.
Uy, miren, es sorprendente, es gente por eso se llaman irracionales, porque nosotros pretendemos racionalizar con ellos y no hay argumento que les gane. Gente terca, y usted se lo dice y la gente sigue manteniendo su posición y no da el brazo a torcer. Tercos, tercos o tercas. Y Dios pone esas personas en su vida, Dios las pone allí para que usted desarrolle paciencia. Porque la Biblia dice, sopórtense unos a los otros, ayúdense unos a los otros, ámense unos a otros, y el propósito de estar aquí en la tierra es que aprendamos a llevarnos bien los unos a los otros. ¿Saben por qué? Porque cuando lleguemos al cielo vamos a estar ustedes y nosotros, vamos a estar unos y otros, y si aquí en la tierra no pudimos soportarnos, ¿qué vamos a llegar a hacer al cielo? Ay, Señor, qué bueno que soy salvo, gracias porque reconocí tu nombre, reconocí a tu hijo y aquí estoy. Uy, pero esta tenía que llegar, uy, hasta aquí me la vine a encontrar. No, tenemos que aprender a desarrollar paciencia. Yo les he enseñado que la palabra paciencia en el griego original significa que el Señor es de narices largas. ¿Qué significa eso? No es que sea narizón o narigón, como dicen algunas personas, no es que sea así. Narices largas significa que el Señor es lento para la ira, o sea, que tiene tan ancha la nariz que Él respira muy profundo y se calma para no actuar en contra de nosotros. Otra vez están, pero los amo tanto que no reacciono. Si usted cuando está con ira, ayer lo hablábamos en parejas, usted cuando está con ira es cuando usted empieza a etiquetar, a culpar, a señalar y a sacarle todo lo que históricamente tiene usted en su cabeza y en su corazón. Ahora imagínense si Dios tuviera ira contra nosotros. Nos borra a todos de la faz de la tierra en una sola. Pero el Señor es lento para la ira y pronto para la misericordia. Entonces, siempre vamos a tener personas irracionales alrededor de nosotros y casi siempre están por encima de un nivel de nosotros donde no podemos meterle la mano. Porque estuvieran al mismo nivel lo cogemos, sí o no, pero es que esos jefes que lo estresan a uno y uno le da sus argumentos como que aguante. El Señor quiere que usted desarrolle paciencia. Y paciencia significa amor en acción. ¿Usted tiene paciencia a sus hijos? Hablemos de cuando son pequeñitos, porque ahorita puede uno voltearles el mascadero, pero cuando son pequeñitos que están aprendiendo a caminar, y usted como camine y va y se cayó y uno, ay, tan lindo, ven otra vez, papito, levántese. Y otra vez va a dar, venga el pachito, bebé, pachito, y se devuelve y se cae. ¿Y usted qué hace? Con paciencia lo levanta. O cuando le estamos enseñando a dejar el pañal, y empiezan los charquitos en el piso, y usted con paciencia, o usted le lanza la escoba y le pega el correazo, no, bueno, algunas veces, pero usted con paciencia va y limpia, ¿sí o no? Eso se llama amor en acción. Y Dios nos va a poner personas irracionales, trogloditas a nuestro alrededor para que aprendamos a desarrollar la paciencia. ¿Cómo luce una persona irracional? Voy a darles unas características, a ver si usted de pronto imagina, y yo creo que ya tienen algunos en mente, ¿no? Es una persona que critica más de lo que lo anima a usted. No quiero mirar a nadie. Siempre ataca, siempre está a la ofensiva. Siempre quiere conseguir que participe usted en un conflicto, o sea, siempre quiere meterlo en problemas. Parece que nunca se puede simplemente tener una discusión con esta persona, siempre tiene que terminar en conflicto, o sea, no puede haber una charla, tiene que terminar en conflicto. Se complica al centrarse en lo que es realmente importante, no se centra en lo importante, sino empiezan a coger arandelas por todo lado. A menudo está lleno de egoísmo o llena de egoísmo. ¿Le recuerda a alguien? Dios envía a estas personas a su vida para construir su vida en un sentido de su poder. ¿Sí? ¿Cómo? Con la paciencia. Cuando amas a la gente más desagradable, estás actuando como Dios. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No que seamos dioses, ojo, aclaro esto, no que seamos dioses. Cuando nosotros amamos a esa gente desagradable e irracional, estamos actuando como Dios. Porque ¿cómo era usted antes de conocer a Dios? Hay mucha gente que me veía a mí y decía, yo no doy un peso por ese tipo. Yo fumaba, yo tomaba, consumía droga, y la gente me veía y decía,
ese tipo ni futuro tiene, ni estudio va a tener. Pero cuando empiezo a dejarme usar por Dios y empiezo a creer en Dios, el Señor empieza a transformar. ¿Y quién me tuvo paciencia? Dios. Entonces, cuando usted empiece a amar a la gente irracional, usted va a empezar a actuar como Dios. Y es lo que Dios quiere, que su carácter se forme en usted. Efesios 4:2 dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros, en amor. Aquí esta iglesia yo le hago mucho énfasis al amor, ¿se han dado cuenta? Mucho énfasis al amor, porque es que la gente piensa que amor es las películas romanticonas, donde se conoce la pareja y ella está casada y con un señor y el otro allá, entonces se separa de este y entonces viene el otro y se unen como pareja y todo feliz y ya, y salieron en el barco, se dieron el beso y apareció la luna, ya. No, eso no es amor, eso es pasión. Eso es pasión. Amor es querer cumplir con los deseos y necesidades más íntimos de la persona que me rodea a mí. Yo amo a mis hijos porque yo quiero darles lo mejor, la mejor educación, el mejor vestir, los mejores descansos, los mejores momentos, los mejores consejos. Y sabe una cosa, mis hijos no van a escuchar mis consejos, mis hijos van a ver mi forma de actuar. Mis hijos van a ver mi testimonio. Ellos se van a comportar como yo me comporto. Ellos van a tratar a la gente como yo la trato. ¿Sí? Yo se los puedo decir, trata bien a la gente, pero si yo lo trato mal a él o yo trato mal a la gente, ¿qué va a hacer él? Actuar como yo actúo. Entonces, cuando nosotros tengamos personas irracionales a nuestro lado, debemos ser humildes, debemos ser pacientes, debemos ser tolerantes en amor. ¿Sí? Romanos 12:18 dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todo el mundo. Fíjense que hay una diferencia entre la paciencia y la rendición. Paciencia es, téngale paciencia, o sea, téngale, cálmese, respóndale con amor siempre, pero no quiere decir que usted se somete a la voluntad de esa persona. Paciencia no quiere decir que usted siempre dice, bueno, entonces hagamos lo que usted dice porque es que así tiene que ser. No, eso es rendición. Usted no puede vender sus valores, usted no puede negociar sus principios. Si usted sabe que robar no es de Dios, usted no va a robar. Así esa persona se acerca y lo obliga a usted, firme aquí que yo le trabajé tantas horas, firme aquí la factura. No, no lo tengo por qué hacer porque eso no es mis principios. Es terco e irracional, yo no voy a negociar eso. ¿Me hago entender? En cuanto sea posible y dependa de ustedes, tengan paz con todo el mundo. ¿Qué quiere decir este versículo? Que hay personas con las cuales usted no va a poder tener paz. Y eso es algo que a los cristianos nos ataca la mente, porque siempre nos dicen, usted tiene que con todo el mundo baje la cabeza, ponga la otra mejilla. No, hay gente con la cual no se va a poder tener paz. No estoy diciendo que andemos en guerra, estoy diciendo que en cuanto sea posible y dependa de nosotros, si usted tiene que ir a pedir perdón, pida. Si usted tiene que ir a ofrecer disculpas, ofrézcalas. Si usted cometió el error, mira la manera de mejorar ese error. Pero ya hizo lo que usted pudo hacer y la persona sigue de terca, usted no se desgaste más. ¿Me hago entender? En cuanto sea posible y dependa de ustedes, tengan paz con todo el mundo. Si ya no depende de ustedes, ¿qué dice el versículo? Ya usted no puede hacer nada. Pero que no sea por usted que se inicie esa guerra. Que la persona siguió en guerra, ok. Hay gente que habla pestes de mí y yo no les he hecho nada. Entonces yo digo a Alexandra, mira el versículo. Es de mi parte, yo no les he hecho nada, yo no hablo mal de ellos, yo no les deseo el mal, por el contrario, yo oro por ellos, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, allá ellos. Entonces, debemos tratar de tener paz con todo el mundo. Ser paciente no significa que siempre ellos tengan la razón. Ser paciente significa simplemente que usted los ama y no importa qué. ¿Por dónde empezamos para tener esta paciencia, no? El punto de partida es imaginar el amor de Dios por ti. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo y profundo es el amor de Dios. Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes puedan imaginarse cuán ancho, largo y profundo es el amor de Dios. ¿Usted ha visto las postales que a veces venden en las carreteras? Por ejemplo, ¿cuántos conocen el cañón del Chicamocha? No, aquí 4, bien, 4. 5 con Alejo.
conocemos claro, es que los que van para Bucaramanga, Cúcuta, intermedias, debemos pasar por el cañón del Chicamocha. Entonces, hay veces que regalan una postal, y una postal es una fotico de 13 por 9 más o menos, donde aparece una parte del cañón, y usted alcanza a ver unas montañitas y un hueco. Usted se imagina cómo es el cañón, pero para poder entender cómo es el cañón, usted tiene que pararse frente al cañón y decir, uy, joma chica, esto es un cañón. ¿Sí me hago entender? Pablo está diciendo, no solamente imagínense el amor de Dios, usted no se imagina lo ancho, lo alto y lo profundo que es el amor de Dios. Pablo dice, yo quiero que usted experimente el amor de Dios. Porque yo se los puedo decir acá a ustedes, el amor de Dios es tan impresionante que levantó a mi hijo de los muertos. 3 días estuvo muerto y Dios lo levantó. Y usted va a decir, ay, no, sí, pastor, pero es que estoy pasando necesidad. ¿Hago entender? Yo puedo decirles, miren, el Dios de los imposibles puede hacer las cosas posibles. Dios salvó mi matrimonio. Usted puede decir, sí, pero es que usted no está casado con esa belleza. ¿Sí? La idea es que usted empiece a experimentar cómo es el amor de Dios. Y usted no lo va a vivir hasta que usted no quiera vivirlo. Yo les puedo hablar horas, días y semanas de lo que es el amor de Dios, pero usted necesita experimentarlo. Usted no puede vivir de mi experiencia, ni yo puedo vivir de la suya. Podemos aprender y conocer, pero debemos meternos al agua. Para aprender a nadar debemos mojarnos. Yo no puedo aprender a nadar en un tablero. Me lo pueden explicar todo el tiempo, pero si yo no me meto al agua, no voy a aprender a nadar. Entonces, Pablo escribe, y quiero que imaginen el amor de Dios, quiero que lo vean por ustedes mismos. Una vez que usted vea el amor de Dios, usted podrá tener nuevas fuerzas para amar a otras personas. Es tan impresionante y tan imponente el amor de Dios que cuando usted lo experimenta, usted es capaz de empezar a tener paciencia con otras personas. Cuando yo experimenté el amor de Dios en mi vida, pude aprender a amar a mi esposa. Los primeros 5 o 6 años tal vez ella dice, no, fueron solo 3, fueron 6 años de infierno, de luchas, de peleas, de maltrato, de sacarla desnuda del apartamento, de maltratarnos verbal y físicamente, no tanto con golpes, porque nunca le pegué, gracias a Dios, pero sí era un maltrato psicológico todo el tiempo con mi esposa. Cuando yo entendí el amor de Dios, porque Dios tomó mi vida y me permitió conocerlo, fui a la iglesia donde asistíamos y le dije, pastor, yo quiero volver a hacer la oración de fe y me quiero volver a bautizar. Dijo, ¿usted qué le pasa? Usted es el pastor de jóvenes, ¿cómo se le ocurre decir eso? Salga a mi oficina. Pero yo ahí volví a nacer de nuevo y entendí lo que era el amor de Dios. Y cuando permití que el amor de Dios entrara en mi vida, aprendí a entender, amar y tenerle paciencia a mi esposa. Y a su vez, ella empezó a tenerla conmigo. Entonces, si usted quiere tener paciencia, porque usted siempre va a estar rodeado de personas irracionales en su vida, y usted quiere cambiar eso, aprenda a depender del amor de Dios y verá cómo cambia su vida. ¿Sí? Ayer venía yo manejando y estábamos en el semáforo, un señor frenó un carro, uno nuevo, un auto último modelo, y fue a arrancar y pasó lo que le pasa a mucha gente. Sacó el clutch muy rápido y se le apagó. Yo me quedé quieto. Yo no hice nada. Y los de atrás, yo lo dejé, porque dije, ¿qué saco con pitar? Es la reacción automática de nosotros, impaciencia. Se le apagó el carro, déjelo. Y luego volteamos por la avenida Suba y había un señor que estaba parqueado dejando a alguien, tenía las estacionarias puestas, y llegó otro atrás y empieza, con un pitico todo fastidioso. Yo acerqué el carro muy pacientemente al lado y le hice pi, y él pitaba y yo le pitaba. Y él pitaba pi, y yo le hacía pi. Y el Señor me miraba y María, ¿por qué haces eso? Dije, porque está el Señor con las estacionarias puestas, o sea, es una impaciencia impresionante. Pero cuando aprendemos a que el amor de Dios esté en nosotros, aprendemos a entender a la gente. Usted no sabe el mundo que vive la persona que se sienta a su lado en el bus. Y a veces lo miramos y está vieja y estira la pata, ¿será que me la va a montar? Y uno no sabe que si tiene un dolor abajo, si está cansada, si no ha podido dormir. Nosotros no nos imaginamos lo que vive la gente. Usted ve el vehículo del lado y lo ve malacaroso con esa música. Usted no sabe qué hay en su cabeza, qué hay en su vida, qué hay en su corazón. Usted llega a su trabajo y muchas veces encuentra gente mirando mal, saludando feo, golpeado, con el ambiente tenso. Usted no sabe qué vivió esa persona. Y cuando desarrollamos el amor de Dios en nuestra vida, aprendemos a ver a la gente como Dios la ve. ¿Sí o no? La tercera cosa que Dios usa para que nosotros
dejemos el miedo a la insuficiencia, son los problemas imposibles. De eso sí que hemos tenido, ¿no? Problemas imposibles. Pensamos que si Dios está tratando de ayudarme a ser más seguro, ¿por qué a menudo me pone en lugares en los que parece que no puedo tener éxito? ¿Cómo se construye mi confianza en mí mismo cuando Dios me manda a hacer cosas que yo siento que fijo voy a fracasar? Que son cosas imposibles. Él está tratando de construir nuestra confianza en Él. La total dependencia de Dios. Él nos manda a hacer cosas en las cuales nosotros decimos, pero a Dios, ¿qué le pasa? O sea, yo no voy a poder hacerlo. Yo no puedo hacer eso que Él me está mandando a hacer. ¿Por qué Dios permite que yo me meta en esto? ¿A mí quién me mandó a meterme en esta locura? Dios me metió aquí. Si Dios quiere que yo confíe en Él, ¿por qué me manda algo en lo que sé que voy a fracasar? ¿Por qué me manda a hacer cosas en las que yo sé que no puedo? Jesús llamó a cobardes a sus discípulos una sola vez en la Biblia. Cobardes. ¿Saben cuándo? Estaban en la barca y se enfrentaron a una gran tormenta y Jesús estaba en la barca durmiendo. Y se levantó una tormenta fuertísima y ellos se llenaron de miedo y se asustaron y parecían niñas gritando en un colegio y eso lloraban y gritaban. Y ellos eran pescadores profesionales, ellos eran gente que sabía lo que se enfrentaban. Es como decirle a Cristian, que es piloto, que hubo una turbulencia y él empieza a asustarse y a gritar y salga corriendo. El mundo se va a acabar. No, él ya sabe a qué se enfrenta y él sabe que oír. Y es más, los capitanes dicen, bueno, por favor abróchense el cinturón porque vamos a pasar una tormenta muy leve, muy suave. Y eso empieza el avión, muy tranquila, normal, eso es habitual, y empieza el avión a brincar. Pero ya están preparados para eso, ¿sí o no? Los pescadores están acostumbrados a, y se me movió la barca, qué susto. No, ellos saben. Y esta bola de discípulos, Jesús está durmiendo y empiezan allá, y Señor, ¿y qué te pasa? Y se le pelean, ¿no? ¿Y qué, Señor? ¿No ve que nos estamos muriendo? ¿Y Jesús qué hizo? Se levantó las manos y dijo, calla y enmudece. Todo quedó quieto. Y el Señor se volteó, por aquí los tengo. El Señor se volteó y les dijo, ustedes discípulos cobardes, hombres de poca fe. Cobardes los llamó Jesús, cobardes. ¿Por qué? ¿Qué estaba queriendo hacer Jesús? ¿Ofenderlos? ¿Humillarlos? Jesús lo que estaba queriendo decirles es, ¿a ustedes qué les pasa? ¿No saben con quién estaban en la barca? Y se los demostró. Jesús se levantó las manos y dijo, calla, enmudece. Imagínense eso. Una tormenta, tormenta de las fuertes. Y el Señor se para y dice, calla, enmudece. Y todo quedó callado y enmudecido. Todo quedó quieto. Y se voltea y les dice, cobardes, hombres de poca fe. ¿Sí? Ahora, la razón por la que Jesús estaba molesto no era porque era porque ellos estaban centrados en la tormenta a su alrededor y no en Jesucristo, que estaba en el barco y que tenía las respuestas. Eso fue lo que le molestó a Jesús. Como papá, ¿usted no se molestaría si su hijo fue por allá y lo llaman a usted al colegio y dice, mire, es que este niño le quitó la lonchera al otro niño? Y usted le dice, ¿por qué le quitaste la lonchera? Porque yo no tenía que comer. ¿Usted cómo se pondría? ¿Y por qué no me dijo yo le hubiera traído la lonchera? ¿Sí o no? Eso fue lo que le pasó a Jesús. O sea, están mirando la tormenta, están mirando el problema y me tienen a mí ahí y no aprenden a depender de mí. Eso es lo que le molestó a Jesús. Jesús está en nuestras vidas y a veces nosotros buscamos depender de otras cosas. A veces llamamos a ver quién nos presta el gota a gota, a veces llamamos a ver cómo hacemos, a veces vamos eso lo hablamos en finanzas hace 8 días, a veces vamos a comprar y yo confío en el tarjetazo, saco mi tarjeta de crédito y 36 cuotas, ese mercado de 100,000, hágame el favor. Y aprendemos a confiar en nosotros. ¿Cuántas veces ha orado usted y le ha dado la oportunidad, eso lo hablamos hace 8 días, le ha dado la oportunidad a Dios que lo sorprenda? Usted ora por el almuerzo, Señor, bendíceme el almuerzo de hoy. O usted ya tiene planeado qué va a comer hoy. Ya dejó los frijoles en agua, ya dejó las lentejas en agua, o ya le va a caer a su mamá a almorzar. Démosle la oportunidad a Dios que nos bendiga. Dejemos que Dios sea Dios. Permitámosle a Dios que sea Dios. Y vuelvo y le digo, a veces nosotros miramos, y nosotros discípulos, claro, terribles. Uy, si yo de Jesús los boto al agua. Pero perdón, nosotros a veces somos iguales o peores que ellos. Porque si decimos que amamos a Dios, venimos a la iglesia y luego estamos allá arrancándonos los cabellos, mordiéndonos las uñas porque estamos desesperados. ¿Hemos aprendido a confiar en Dios?
Él está diciendo, ¿por qué no me piden? Y se los dije hace 8 días, ustedes no tienen porque no piden. ¿Le hemos pedido a Dios? No, me da pena pedirle al Señor, qué pena decirle al Señor que necesito un par de interiores nuevos, qué pena decirle a Dios que necesito mediecitas. Pídaselo. Ustedes no tienen porque no piden. Entonces, debemos pedirle a Dios. Sigamos. Lucas 1:37 dice, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Qué significa esto? Nada es nada. Nada. Si Dios quisiera que nos regalaran un terreno de 10,000 metros cuadrados para construir la iglesia, miren, estoy orando porque ayer el Señor me mostró algo impresionante para la iglesia. ¿Saben qué vamos a hacer? Para la iglesia de jóvenes vamos a hacer un coliseo, una cancha de baloncesto con el piso bien, o sea, para jugar baloncesto profesional, con los arcos de microfútbol para fútbol sal, y vamos a poner el voleibol también adentro. Y yo veía las gradas haciendo torneos nosotros como iglesia en un futuro, reuniendo jóvenes de toda la localidad en el torneo en la iglesia. Y tiene un auditorio doble que se da la vuelta y se abre hacia afuera y tiene como una concha acústica. Y ayer empecé a soñar y decía, Señor, dame eso, pero para eso necesitamos un terreno muy grande. Y yo sé que para Dios no hay nada imposible. Y yo lo tengo visto y cada vez que paso, ayer le dije a Gabriel, ¿sí o no, Gaby? Le dije, Gabriel, échale ojo, mire, de ahí hasta allá y ahí vamos a abrir la iglesia. Y para Dios no hay nada imposible. Pero la fe, uy no, pero ¿y cuánto nos costará? ¿Y de cuánto quedan las cuotas? Dios verá cómo responde. Eso es de Dios, porque para Él no hay nada imposible. Y Lucas 18:27 dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios, totalmente. Lo vemos en los Juegos Olímpicos, gente que no era nadie, no tenía nada, y los vemos allá. Hoy debemos apoyar ahorita a las 12 del día a Yuhari, ¿cómo se llama? Yubergen. Bueno, yo no sé bíblicamente qué nombre es, pero los papás son pastores. Pero Yubergen, y mire, ese muchacho humilde de la nada, y él todo el tiempo que hace, termina su pelea, se postra de rodillas y dice, gloria a Dios, porque Dios es quien le da la fortaleza. Yo no sé si usted ha orado, pero con mi esposa oramos cuando dice, Señor, dale fuerza y que le dé el chiquitín. Mide 1,50, pesa 49 kilos, eso es así, una ternurita, diría mi hija María. Pero debemos orar y respaldar eso, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Jesús dijo a sus discípulos al final de la tormenta, ¿por qué estaban tan temerosos? ¿No tienen todavía confianza en mí? Jesús le dio a sus discípulos una lección. Él estaba predicando para 5,000 o 10,000 personas y no había qué comer. Y los discípulos llegaron y dijeron, Señor, esta gente lleva ahí mucho rato y tienen hambre. ¿Qué hacemos? No hay nada. Vaya, busquen a ver qué hay. Aparece un niño con una canasta con unos peces y unos panes. El Señor ora en fe. Fíjense lo que pasa. Jesús ora en fe y dice, gracias Padre por la provisión que nos vas a dar. No había nada todavía en las canastas. Él ora en fe. Y luego ponen las canastas en el piso y sacan comida para los 15,000 que habían más o menos allí y sobraron 12 canastas más. Él les da una lección. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Aprendan a depender de mí, dice el Señor. Todos nosotros cuando nos fijamos en nuestras vidas, de vez en cuando sentimos que no tenemos mucho que dar y no tenemos mucho que ofrecer. Poco se hace mucho cuando lo colocas en las manos de Dios. Usted a veces dice, yo no soy una persona estudiada, yo ya pasé los años de futuro laboral o de productividad laboral, yo ya no me esfuerzo más, ya mis hijos están grandes. Usted puede pensar muchas cosas, pero con lo poco que usted tiene, Dios puede hacer mucho, mucho, mucho. Jeremías 32:17 dice, Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Efesios 3:20 y 21 es un versículo que les quiero regalar y que usted puede compartirlo con las personas que no conocen de Cristo, porque describe de una manera maravillosa quién es Jesús. Al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Una de las características del miedo a la inadecuación
o a no ocupar el lugar es que nos da miedo a estar solos. Es ese miedo a quedarnos solos. Uno de los mayores miedos que tiene el ser humano es el miedo a la soledad, al rechazo, a estar solos. Y este miedo nos hace sentir solos. Te sientes como si estuvieras solo, ¿o no es cierto? Basta con mirar a través de la Biblia algunas personas que enfrentaron el temor de la insuficiencia. Moisés, por ejemplo, enfrentó ese temor. Señor, pero si yo no sé hablar, si yo preguntan yo qué digo, y él era tartamudo. Él tenía ese miedo. ¿Yo cómo voy a hablar? ¿Quién más estuvo en la Biblia con esto? Josué enfrentó el miedo a llevar el pueblo a la tierra prometida. Jeremías fue un gran profeta que se enfrentó también a ese temor. Moisés sentía que no podía hablar lo bastantemente bien. Y aún así, el Señor lo usó para libertar al pueblo de Israel. Jeremías sentía como que era demasiado joven. Pedro sintió que era demasiado impetuoso y emocional, y aún así Pedro se paró y predicó ante 5,000 y luego ante 3,000 personas, y él era impetuoso y emocional. Timoteo se sentía como si no pudiera hacer frente a la gente. ¿Por qué? Porque miraron su temor a la insuficiencia y confiaron en Dios. Ellos miraron lo que ellos eran y dijeron, nosotros no podemos solos. O sea, esto no se gana solo. Es como la selección Colombia cuando fracasa y fracasa y fracasa y dijeron, no, ya quitemos los técnicos colombianos y busquemos y paguémosle a alguien que sepa. Y contrataron a otro argentino que, bueno, ahí ha podido sacar un poquito adelante la selección, por lo menos la llevó al Mundial. Es lo mismo, usted y yo en nuestra insuficiencia no podemos. Vuelvo y les digo, hágase la pregunta que les dije hace un rato una vez al mes. ¿Qué he tratado de hacer en mis fuerzas y en mi insuficiencia y no he podido? ¿Y qué es lo que necesita del poder de Dios? Todas estas personas que les acabo de leer, ellos tuvieron miedo a su insuficiencia, pero ¿qué hizo que lograran tener éxito? Que aprendieron a depender totalmente de Dios. Dios va a continuar con amor para enviar su vida a estas circunstancias, debilidades y personas no razonables y problemas imposibles. Cada vez que me estén invitando a responder, aprendamos a hacerlo y a construir nuestra vida en un nuevo sentido de confianza. La forma de vencer la insuficiencia es enfocándonos en el poder de Dios, lo que Dios puede hacer. Y recuerden como lo dijimos en la canción, si yo sé quién va adelante y yo sé quién va detrás, el Dios que comanda los ejércitos de los ángeles, conmigo va a estar, porque Él reinará por siempre y es mi amigo fiel. Y ese ejército y ese Dios fiel siempre va a estar conmigo. Cierra sus ojos y vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por la palabra que tú has traído a nuestras vidas en la mañana de hoy. Declaramos, Señor, y te decimos que necesitamos el poder de tu amor expresado en nuestras vidas todos los días. Tú conoces quiénes somos nosotros. Tú nos ves hasta lo más íntimo y lo más profundo de nuestro corazón. Tú sabes, Señor, cómo nos sentimos y cómo creemos que somos inadecuados en la vida. Nos sentimos inadecuados para la fe, creemos que nosotros no podemos desarrollar la fe. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestra confianza se puede encontrar en ti, que nos encontraremos con alguien que nos levanta, que tú nos ayudas, Señor, que tú eres quien es nuestro escudo y nuestra fortaleza y quien levanta nuestra cabeza. Resucitamos con alas como las águilas por la fe y la confianza en ti. Señor, inunda nuestros corazones con la esperanza y con la fuerza y la alegría que solamente tú sabes dar, porque tú eres Dios y a ti no te importa quiénes somos, Señor. Tú eres el que tiene el poder y la voluntad para hacer la diferencia. Nos dirigimos hoy hacia ti, Señor, esperando que tú cumplas tu promesa en nuestras vidas y que nosotros aprendamos a confiar y a entrar confiadamente en el trono de la gracia que es contigo, Señor. Tú te perfeccionas en la debilidad y tú te fortaleces en la debilidad. Hoy entrego todo lo que soy, Señor, todas mis debilidades, todos mis miedos, todas mis inseguridades te las entrego a ti para que tú te glorifiques en ellos, Señor, y que tú tengas fortaleza en nosotros, Padre. Hemos orado porque te amamos y sabemos que tú estás con nosotros y gracias, Señor, por las palabras que has traído hoy hasta nuestras vidas. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos por venir. Esta serie es muy buena. Vamos en la mitad. Terminamos en septiembre, algo casi finalizando septiembre, terminamos esta serie. Empezamos este sábado que viene, empieza una serie para grupos pequeños que son fundamentos.
y arrancamos con la Biblia. Es un mes de estudio de fundamentos bíblicos. Entonces, entra al canal de YouTube, entra a la página web, ahí dice grupos, estoy tratando de organizar eso, pero en el canal de YouTube usted encuentra grupos y allí están todos los grupos para que estudie, para que vayan estudiando.